París, siglo XIX. Una ciudad que comenzaba a creer que la razón era suficiente para explicarlo todo. La ciencia avanzaba, la lógica se imponía, y muchos pensaban que el misterio era solo una superstición del pasado. Pero una noche, en una calle estrecha y olvidada llamada Morgue, ocurrió algo que rompió esa ilusión para siempre. 2 mujeres fueron asesinadas dentro de una habitación cerrada desde el interior. No hubo testigos claros. No hubo un motivo comprensible. Y los sonidos que se escucharon aquella noche no parecían humanos. Este es el relato que dio origen al detective moderno. Una historia donde la mente humana se enfrenta a lo imposible y descubre que la verdad puede ser más perturbadora que cualquier pesadilla. Acompáñame a adentrarnos en los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Mi estancia en París comenzó sin un objetivo concreto. Llegué impulsado por una necesidad vaga de cambio, de distancia, de observación. La ciudad se ofrecía como un escenario ideal para ello: calles interminables, cafés repletos de conversaciones ajenas y una vida nocturna que parecía revelar más verdades que el día. Fue en ese contexto cuando conocí a C. Auguste Dupin. No puedo decir que me causara una impresión inmediata por su apariencia. No era particularmente alto ni llamativo. Su ropa era sobria, incluso descuidada, y su porte discreto. Sin embargo, bastaron unos minutos de conversación para comprender que su mente funcionaba de una manera inquietantemente distinta. Dupin poseía una forma de pensar que no se limitaba a los hechos visibles. No se conformaba con lo evidente ni con las conclusiones rápidas. Analizaba la realidad como si fuera un mecanismo complejo, desmontando cada pieza hasta comprender su funcionamiento interno. Vivía en una antigua mansión heredada de una familia venida a menos. El lugar parecía más un refugio mental que un hogar. Durante el día, la casa permanecía casi en penumbra, con las persianas cerradas y un silencio absoluto. Dupin afirmaba que la luz del día distraía, que obligaba a la mente a prestar atención a lo superficial. La noche, en cambio, era su aliada. Cuando el sol se ocultaba, encendía velas y se sumergía en la lectura, el análisis y la reflexión. Yo lo acompañaba a menudo, fascinado por su manera de razonar. Nuestras conversaciones se extendían durante horas, alternando entre filosofía, literatura y la naturaleza del pensamiento humano. Fue durante una de esas noches cuando Dupin me demostró, por primera vez, su capacidad más perturbadora. Sin que yo dijera una palabra, reconstruyó con precisión el curso de mis pensamientos. Describió no solo la conclusión a la que había llegado, sino cada paso intermedio que me había llevado hasta allí. No fue un truco ni una casualidad. Fue el resultado de una observación minuciosa, un gesto involuntario, una pausa, una mirada desviada. La sensación fue profundamente incómoda. No miedo, exactamente, sino la inquietud de comprender que mi mente ya no era un espacio completamente privado. Aún así, continué frecuentándolo. Quizá porque, en el fondo, presentía que esa mente extraordinaria estaba destinada a enfrentarse a algo fuera de lo común. No tardé en tener razón. Una noche particularmente silenciosa, mientras leíamos el periódico a la luz de una lámpara tenue, un titular captó nuestra atención. Asesinatos salvajes en la calle Morgue. El artículo describía un crimen tan brutal que incluso los redactores parecían incapaces de ocultar su horror. 2 mujeres, Madame L'Espanaye y su hija Camille, habían sido encontradas muertas en su apartamento, en una de las zonas más tranquilas de París. Los vecinos declararon haber escuchado gritos desgarradores durante la madrugada. Golpes violentos. El sonido de una lucha desesperada. Algunos intentaron forzar la puerta, pero estaba cerrada desde el interior. Cuando finalmente la policía logró entrar, se enfrentó a una escena difícil de concebir. El cuerpo de la joven Camille había sido introducido a la fuerza dentro de la chimenea, de una manera tan violenta que parecía imposible.
Sus extremidades estaban torcidas, y su rostro mostraba una expresión congelada de terror absoluto. Madame L'Espanaye fue hallada en el patio trasero, con la garganta cortada de forma tan brutal que la cabeza apenas permanecía unida al cuerpo. No había armas claras. No había señales evidentes de robo. No había un motivo comprensible. Pero lo más inquietante era otro detalle: el apartamento estaba completamente cerrado por dentro. Las puertas aseguradas. Las ventanas aparentemente selladas. No había forma lógica de que el asesino hubiera entrado o salido. Los testimonios de los vecinos añadían un elemento aún más perturbador. Todos coincidían en haber escuchado dos voces durante el crimen. Una parecía la de un hombre. La otra no podía identificarse. Cada testigo ofrecía una versión distinta. Algunos aseguraban que hablaba italiano. Otros, alemán. Otros, español. Ninguno coincidía. Era como si cada oído hubiera intentado interpretar algo que no comprendía. Mientras París entraba en pánico, Dupin permanecía sereno. Lejos de mostrarse impresionado por la violencia, parecía intrigado por la confusión general. Este crimen, dijo finalmente, no es inexplicable. Es simplemente observado desde el ángulo incorrecto. Gracias a ciertos contactos, Dupin obtuvo acceso a los informes policiales y, poco después, al propio escenario del crimen. Entrar al apartamento de la calle Morgue fue una experiencia opresiva. No por la sangre ni por el recuerdo inmediato de la violencia, sino por una sensación persistente, como si el lugar se negara a olvidar lo ocurrido. Dupin avanzó lentamente, observando cada detalle con una atención casi obsesiva. No tocaba nada sin motivo. No se dejaba llevar por lo evidente. Su mente parecía reconstruir los hechos paso a paso. Las ventanas llamaron su atención de inmediato. A simple vista, parecían firmemente aseguradas. Sin embargo, Dupin descubrió un mecanismo defectuoso que permitía abrir una de ellas desde el exterior y cerrarla nuevamente sin dejar rastro. La famosa habitación cerrada comenzaba a perder su misterio. Luego examinó los cabellos encontrados en la mano de una de las víctimas. No eran finos ni flexibles como los humanos. Eran gruesos, rígidos, ásperos al tacto. Dupin los sostuvo con cuidado, como si comprendiera que aquel detalle era crucial. La fuerza necesaria para cometer los asesinatos era descomunal. Ningún hombre promedio habría podido introducir un cuerpo adulto dentro de una chimenea de ese tamaño. Los testimonios, analizados con detenimiento, revelaban algo aún más inquietante. La incapacidad de los testigos para identificar el idioma de la segunda voz no era una contradicción, era una pista. Si nadie puede reconocer una lengua, explicó Dupin, es porque no se trataba de una lengua humana. La policía, presionada por la opinión pública, había detenido a un sospechoso, Adolphe Le Bon, un empleado bancario sin antecedentes violentos. Su único vínculo con las víctimas era haberles entregado dinero días antes. Para Dupin, aquello era un error evidente. La necesidad de un culpable, dijo, suele ser más fuerte que la búsqueda de la verdad. Tras días de análisis silencioso, Dupin llegó a una conclusión que me resultó profundamente perturbadora. El asesino no era humano. No se trataba de una metáfora ni de una exageración. Cada elemento del crimen apuntaba a una fuerza instintiva, imitativa, carente de comprensión moral. Para confirmar su hipótesis, Dupin publicó un anuncio peculiar en el periódico. Afirmaba haber encontrado un animal exótico perdido y solicitaba que su dueño se presentara. No pasó mucho tiempo antes de que un marinero apareciera en nuestra puerta. El hombre estaba visiblemente aterrado. No era el miedo de un criminal consciente, sino el terror de alguien que había perdido el control de algo que jamás debió poseer. Confesó haber traído de Borneo un orangután, una criatura de fuerza extraordinaria e inteligencia limitada. El animal imitaba gestos humanos sin comprenderlos.
Observaba y repetía, sin noción de consecuencias. La noche del crimen, el orangután escapó. Entró por la ventana del apartamento de la Cele Spanalle, atraído por la luz. Intentó imitar acciones humanas que había observado, y el resultado fue una explosión de violencia incontrolable. Las voces incomprensibles. La fuerza desmedida. La brutalidad sin motivo racional. Todo encajaba de manera aterradora. Adolf Le Bon fue liberado. El orangután fue capturado. El caso se cerró oficialmente. París respiró aliviada. Pero comprender la verdad no trajo consuelo. Al contrario, dejó una inquietud profunda, la certeza de que la razón puede explicar el horror sin hacerlo menos perturbador. Dupin no celebró. Nunca lo hacía. Para él, resolver el enigma no era una victoria, sino una confirmación de algo que ya sabía, que el mundo no es tan racional como pretendemos creer. Así termina Los crímenes de la calle Morgue. Un relato donde la lógica triunfa, pero a un precio inquietante. Porque no todo monstruo nace de la maldad. Algunos solo observan, imitan y actúan sin comprender. Si este relato te mantuvo en tensión, suscríbete al canal. Aquí seguiremos explorando historias donde la razón se enfrenta a la oscuridad. Y no siempre sale ilesa. Buenas noches. Y recuerda, no todo lo que suena humano, lo es.